Muy buenos días, queridos hermanos. Paz y bien para todos ustedes. En este día nos acercamos para compartir el Santo Oral del Día. Nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Iglesia celebra en este día la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Conozcamos algo más de este gran santo en la historia de la Iglesia. Los invitamos, antes de continuar, a que nos dejen un me gusta y se suscriban al canal de la Fundación Shekinah Presencia de Dios para poder continuar nuestra modesta obra evangelizadora a través de las redes. Muchas gracias. Conozcamos ahora algo de la vida y obra de San Mateo, apóstol y evangelista. Los datos los vamos a tomar hoy de Wikipedia, ya que presenta una semblanza ciertamente histórica. Mateo el evangelista, en hebreo también conocido como Mateo Leví, Leví de Alfeo o Mateo el apóstol, fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús de Nazaret. La tradición cristiana y la mayoría de los documentos primarios históricos escritos en el mismo siglo le atribuyen la autoría del Evangelio de Mateo, escrito originalmente en arameo. Alguna crítica secundaria actual relativiza esta atribución, al menos respecto al texto que nos ha llegado como tal. Nos referimos al Evangelio. Hay corrientes dentro del estudio bíblico que sostienen que no es el apóstol. Pero más probablemente el libro de Mateo fue compilado por el apóstol unos años después de dichos sucesos, usando notas escritas en arameo. Etimológicamente, el nombre en español Mateo proviene del griego Mataios y del arameo Matai, una forma corta del hebreo Matan Ya, que significa don de Yah, forma corta de Yahvé, es decir, don de Dios. Veamos algo de las fuentes bíblicas. Mateo está citado en los evangelios como Leví, hijo de Alfeo y Cleofás, publicano y recaudador de impuestos en Cafarnaún. Así lo podemos encontrar en Mateo 9, versículo 9, en Marcos 2, versículo 14, en Lucas 5, 27-29. Existen pequeñas diferencias en el tratamiento que dan a Mateo los distintos evangelios. En el Evangelio de Lucas se le llama Leví. En el de Marcos se le da el nombre de Mateo en la lista de los apóstoles, pero se le llama Leví cuando se relata la historia de su vocación. Según los tres sinópticos, lo dejó todo cuando Jesús lo llamó. Ese mismo día hizo una gran fiesta a la que asistieron Jesús y sus discípulos. Se menciona en los Hechos de los Apóstoles, aunque apenas se ofrece información sobre él. Hechos 1:13. Es también uno de los pocos discípulos mencionados por su nombre en el Evangelio apócrifo de Tomás. Según Eusebio de Cesarea, el historiador de la antigüedad, predicó durante 15 años en Judea, donde escribió su Evangelio hacia el año 80. Según Rufino, otro historiador de la época, después se marchó a Etiopía. Algunas tradiciones afirman que fue martirizado en Etiopía. En cambio, de acuerdo con Epifanio de Salamis, obispo de Chipre, Mateo murió en Hierápolis, en Partia, y quien sufrió martirio en Etiopía habría sido Matías, el sustituto de Judas Iscariote. Mateo es considerado santo por todas las confesiones cristianas,
que admiten esta distinción. La Iglesia Católica celebra su fiesta el 21 de septiembre y la Iglesia Ortodoxa el 16 de septiembre. Según la tradición, sus restos se conservan en Salerno, Italia. Atribución del Evangelio de Mateo. La tradición cristiana atribuye a Mateo la autoría del Evangelio, que lleva su nombre, Κατά Ματθαίον, de Mateo o según Mateo. El primer autor conocido en establecer esta atribución fue Papías de Hierápolis, quien hacia el 110-120, en un texto citado por Eusebio de Cesarea, ya dijimos, un historiador de la época, dice: Mateo recogió en orden los logia en dialecto hebreo, y cada cual los interpretó como podía. Historia Eclesiástica, volumen 3. El término logia no significaba necesariamente un evangelio. Podría tratarse simplemente de una colección de máximas o dichos de Jesús. De acuerdo con esta información, algunos autores antiguos cristianos consideraron a Mateo autor de un primer evangelio escrito en arameo, lengua vernácula de Palestina en el siglo I, y su traducción al griego sería el texto ahora conocido como Evangelio de Mateo. San Ireneo de León, Clemente de Alejandría, Eusebio de Cesarea, Orígenes y Jerónimo de Estridón consideraron al apóstol Mateo autor de este Evangelio. Veamos cuántas fuentes de la época afirman a Mateo apóstol como el escritor original de este Evangelio. El primitivo original semítico se ha perdido, aunque varios autores antiguos lo citan. Pareció basarse en los dichos de Jesucristo y lo utilizó Mateo para su propia predicación. La Iglesia utilizó con carácter oficial canónico el nuevo texto griego, aparentemente traducido por el mismo Mateo. El Evangelio de Mateo es el Evangelio eclesiástico por excelencia, no solo por ser el más utilizado por la tradición primitiva de la Iglesia, sino porque en su estructura y en su formulación encarna una preocupación eclesial apologética vivida en las primeras generaciones cristianas. El objetivo del Evangelio está claro desde su redacción original: dar testimonio a los judíos de que en Jesucristo se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento relativas al Mesías. Cada vez más, los críticos descartan la teoría de que se escribió después del Evangelio de San Marcos, ya que éste contiene muchos detalles que Mateo no cita. Veamos algo de la iconografía. Al igual que los otros evangelistas, Mateo aparece a menudo en el arte cristiano. Su atributo particular es su nombre alado, en alusión al tetramorfos del profeta Ezequiel, Ezequiel 1:10 o Apocalipsis 4:7, tan común en la representación de los evangelistas. Destacan sobre todo las pinturas realizadas por Caravaggio en la iglesia de San Luis de los Franceses, en Roma. Bueno, hasta aquí una semblanza de este apóstol, y ojalá todo esto haya contribuido a conocer un poco más sobre el apóstol y evangelista San Mateo. A todos ustedes en este día pidamos la intercesión de este autor sagrado, de este apóstol de Jesucristo, para que interceda por nosotros y nos ayude a vivir con amor y fidelidad a Cristo y no al dinero y al mundo. A todos ustedes la bendición de este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.